al 9º Torneo Nacional de Debates de Santo Tomás para este año 2022. Saludamos a todos los participantes, jueces, capitanes y autoridades presentes. Con esto daremos el inicio a esta competencia. El tema a debatir el día de hoy es: ¿son las políticas del Estado que fomentan la libertad económica causantes de las desigualdades existentes en América? Vuelvo a repetir. ¿Son las políticas del Estado que fomentan la libertad económica causantes de las desigualdades existentes en América? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Valdivia, quienes son el equipo que defiende la postura afirmativa, y Punta Arenas, que es el equipo que defiende la postura negativa. Postura afirmativa del equipo de Valdivia se encuentra conformado por Nicolás Riquelme Villanueva, Francisca Valencia, Juan Carlos Araya Mardones, Sergio Poblete Matos, Óscar Padilla Delgado y David Ríos Martínez, quien es capitán del equipo. En la postura negativa del equipo de Punta Arenas se encuentra conformado por Marión Andrade Mel, Rosario Morillo Gómez, Víctor Sánchez Inostroza, Lorenzo Olivarí Aguilar y Alejandra Alvaradejo Ojeda, quien es capitana del equipo. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por César Ríos, quien es director de capacitaciones de la sede Punta Arenas, Marcelo Patroni, quien es director de formación e identidad del IPE y CFT de Santo Tomás Valdivia, y Patricia Sánchez, quien es directora de formación e identidad del IPE y CFT de la sede de Puerto Montt. El formato del debate es el siguiente. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los estudiantes 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir una interpelación del equipo contrario dentro de los 3 primeros minutos de su exposición. Antes de formular la pregunta, se deberá solicitar la palabra al moderador a través del alza de manos hasta 10 segundos antes de cumplir el minuto 3. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Para terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos al desarrollo de la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para el cual tiene 4 minutos desde ahora. Pueden comenzar. Buenas tardes, quisiera consultarles si me escuchan bien. Se escucha bien. Muchas gracias. Estimado jurado, contraparte de la otra bancada y público presente. Mi nombre es Nicolás Riquelme y nosotros vamos a estar a favor de la temática que son las políticas de Estado que fomentan la libertad económica y que son propiamente causales de la desigualdad en Latinoamérica. Hoy debatir sobre desigualdad es un tema bastante relevante y álgido por lo demás. La desigualdad en Latinoamérica en general ha generado muchos problemas a nivel de Estado. Hemos podido evidenciar que a lo largo de los años, sobre todo en los últimos, hemos podido tener en constancia muchos estallidos sociales en los diversos países de Latinoamérica. Esto obviamente ha transformado las nuevas políticas de Estado para tratar de ir en son de la desigualdad de los países. Debemos tener en consideración también que a pesar de que hay políticas que fomentan la economía, seguimos olvidando a las personas que son las que hacen composición de un Estado. La desigualdad es, en grandes rasgos, la mala o desequilibrada distribución de la riqueza de un país, lo cual invita a hacer malas inversiones para los ciudadanos de nuestro país. Quiero tocar como ejemplo lo que pasa acá en Chile. Chile, desde 1980, perteneció a una conferencia general de la UNESCO para poder identificar, proteger y conservar, aparte de transmitir a las generaciones futuras un buen desarrollo de país. El compromiso era poder disminuir en un largo plazo las brechas de desigualdad existentes en el país.
Pero si hoy en día nos ponemos a buscar información relevante y consistente con respecto a la desigualdad, todavía seguimos sin dar respuesta. Existen políticas de educación, existen políticas económicas, existen políticas en la bueno, educación, salud, económicas y también de derechos sociales fundamentales que no logran todavía dar respuesta. Y con esto me gustaría ejemplificar que hoy en día, en la actualidad, en este año 2020-2022, tenemos una brecha en seguridad social que es gigantesca. Tenemos gente que todavía no es o no puede acceder a su casa propia. ¿Y cuál es el ejemplo o el comentario de las personas? Es que para la política pública somos vulnerables y para los privados, en este caso los bancos, tenemos exceso de recursos. Por ende, quedamos en un limbo donde no podemos tener acceso a tener una vivienda de calidad y poder desarrollarnos como familia y poder compartir también los entornos comunes que nos ofrece nuestro país. Quiero también dejar en claro que, como mencioné al comienzo, los estallidos sociales fueron sistemáticamente abordándose en los distintos países. Eso nos permitió a nosotros poder evidenciar que estamos en un problema grave donde las marchas tenían mucho que ver y mucho que exponer sobre la desigualdad de las personas que eran invisibilizados y no los podíamos quizás notar muchas veces. Hacemos, como se dice, vista gorda, ¿no es cierto?, de las personas que son necesitadas y que no tienen los recursos. Siempre se ha hablado de que las economías de nuestro país, en Chile, concentran el 1% más rico, concentra toda la riqueza interna de nuestro país, toda la generación. Entonces tenemos muchas brechas en distintas temáticas que no logran dar respuesta o dar equidad, porque muchas veces hablamos de igualdad y en términos de igualdad seguimos quedando desigual. Entonces lo que se pretende es que se pueda trabajar de forma equitativa y de forma equiparar, ¿no es cierto?, la brecha entre cada uno de los niveles de población. Me gustaría dejar también algunos datos, como por ejemplo en Ecuador, producto de dejar la intervención de unas políticas neoliberales, ¿qué pasó? Perdió su moneda. Dejó de tener su moneda y entró a aplicar el dólar, por ejemplo. La pandemia, vuelvo a mencionar, eso evidenció el acceso a una política equitativa. Muchos países carecieron de tener sus dosis de vacunas para toda su población. Eso quiere decir que no tenemos los recursos o no se han podido generar para lograr una cancha equitativa. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual igual tiene 4 minutos desde ahora. Pueden comenzar. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo cordialmente al jurado, a la bancada, a mi favor, y a la bancada y a todos los conectados que están hoy. Quien les habla es Mariana Andrade Esmel, estudiante de Trabajo Social y representante de la sede de Punta Arenas. Vivimos en la era de la globalización y en este discutido concepto tiene diversas consecuencias para la humanidad. Entre los aspectos positivos, estamos conectados casi con todo el planeta, podemos viajar con mucho menos barreras. Hace pocas décadas y millones de personas han logrado salir de la situación de la extrema pobreza. La gran crítica, el aumento de la desigualdad económica en el mundo y la acumulación de la riqueza en las manos de pequeñas élites mundiales. Conceptualicemos un poco. Este es un tema principal de Estado. Desde lo clásico de Cicerón, define una multitud de hombres ligados a la comunidad del derecho y de la utilidad para un bienestar común. En tanto que San Agustín indica que es una reunión de hombres dotados de razón, enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Desde la concepción de la administración pública, Rodríguez define al Estado como una comunidad de hombres libres, unidos por vínculos de solidaridad nacional, localizada en un territorio determinado, organizado políticamente bajo un gobierno, con una unidad de mando y sujeto a un orden jurídico nacional. Podemos definir que la libertad económica, tal vez como su nombre lo indica, la capacidad que tienen las personas, tanto las personas que tienen en sociedad como para comprar, vender, producir, consumir, negociar libremente, sin la intermediación del Estado u otros agentes,
El término fue acuñado dentro de la ideología liberal y han sido defendidos en la mayoría de los países del mundo que apoyan la globalización. Respecto a la desigualdad, la referimos como la falta de equidad, equilibrio, igualdad entre todos, entre dos o más personas, cosas, hechos, realidad. En este sentido, puede relacionarse con cuestiones sociales, como la desigualdad social, desigualdad económica, educativa, desigualdad de género. Y ya en este contexto planteamos que la creencia común de que el capitalismo genera desigualdad engañosa, la desigualdad de un rasgo de la humanidad, y algunas formas que existirían independientemente de la política que se lleve a cabo, me permito y leo y cito el economista Ludwig von Mises, no sé si lo dije bien, comprendió que la desigualdad no es un defecto del sistema capitalista, sino más bien una característica que debe ser adoptada por ciertos casos, como aquellas que son más hábiles para proporcionar bienes, servicios de asequibilidad, a un gran número de personas que son a menudo que reciben mayor cantidad de recompensas económicas. Hay en el mundo de mecanismos de la tercera vía, la intervención del gobierno es una causa de desigualdad. Hay varias maneras que aumentan la desigualdad, dado por el poder político que poseen algunas personas, algunos grupos sobre otros, a través de la regularización gubernamental, se ha llamado al mercantilismo, corporativismo y capitalismo de compinches. Está muy bien extendida la creencia de las sociedades individualistas que enfatizan la libertad personal, premian al estatus social por los logros alcanzados y favorecen a una mínima intervención del gobierno. Son más bien propensas a niveles de altos costos, de desigualdades, de ingresos, en comparación con las sociedades más colectivas que favorecen las políticas intervencionistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Para esto tiene 4 minutos desde ahora y puede comenzar. Hola, muy buenos días, compañeros, profesores. Me dirijo a todos ustedes en este momento en el debate. ¿Son las políticas de Estado que fomentan la libertad económica causante de la desigualdad en Latinoamérica? No debemos olvidar el foco de este debate. Voy a citar al importante economista, jurista, filósofo austriaco, ganador del premio Nobel, Hank, que nos dice: el proceso sería imposible sin la desigualdad, porque a base que se va creando más empresas y se va fomentando el proceso, se va creando una brecha de desigualdad. Pueden existir más empresas. En estos momentos no estamos hablando de disminuir la pobreza a nivel Latinoamérica. Estamos hablando de la desigualdad que se genera. En este momento es necesario recalcar que nada produce más daño que creer que somos todos iguales. Todos nacemos con diferentes capacidades. No todos tenemos las mismas visiones. Se documentaba bueno, ¿de qué le sirve a un Estado o a una persona que vive en pobreza de que su país tenga libertades económicas si esta persona no va a generar empresas? A una persona en una situación de pobreza le conviene mucho más un ambiente con seguridad, un Estado con seguridad social que una empresa con libertades económicas. Sí. Adelante la pregunta. Hola, buenos días, contraparte. Una consulta. ¿Las políticas de la libertad económica son absolutamente responsables de la desigualdad? No son absolutamente responsables, pero sí contribuyen a la desigualdad, ya que se crean libertades económicas para los empresarios. Si bien siempre va a existir la libertad para el que tenga financiamiento económico, no va a existir libertad para la persona que no tenga.
Creo que hay otra pregunta. Hola, buenas. La pregunta es si entonces la desigualdad no es algo negativo, ¿qué es lo que ustedes están defendiendo? No estamos defendiendo que la desigualdad no sea algo negativo. Estamos diciendo que las políticas económicas de libertad generan desigualdad, que es la base de este debate. No estoy diciendo que no sea algo bueno o sea algo malo, sino que sí genera la desigualdad. Por ejemplo, podemos tener la libertad económica que existe en el país para la creación de la seguridad social. Hay gente que no puede acceder a la misma renta después de haber terminado su proceso laboral. Y hay gente que tiene recibe mucho más dinero que otras. Y esto es por un sistema de libertad económica que fue implantado en la Constitución de 1980. Muchas gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos desde ahora y puede comenzar ya. Buenas tardes, saludo a todos los presentes, saludo cordialmente a todos los que hoy se encuentran conectados. Quien les habla Rosario Murillo y represento a la sede de Punta Arenas. Es imposible no comenzar mi argumento sin citar al padre de la economía, Adam Smith, porque fue ante todo el constructor de un sistema el cual, según evidencias, empieza a construir 2 décadas antes de la publicación de la obra más célebre, Las riquezas de las naciones, donde señala claramente que las causas de las propiedades eran una preocupación primaria. Él concluyó con que los mercados libres, la protección de derechos de la propiedad y una mínima presencia del gobierno en la economía conducen a la prosperidad. Es decir, la libertad económica conduce al crecimiento económico. Puso énfasis en que la prosperidad es producida a través de una economía de mercado competitivo. En dicho escenario, destacó Smith, en una de sus observaciones más famosas, individuos que persiguen sus propios intereses son guiados como por una mano invisible a hacer lo que es mejor para toda la sociedad. Si nos contextualizamos al presente, la relación entre la libertad económica y la desigualdad es menos clara. Si una mayor dependencia de la economía, del mercado, inevitablemente produce mayor desigualdad, como algunos afirman, el incremento de la libertad económica no sería bienvenido. Esto es especialmente cierto si la desigualdad ejerce un impacto negativo en los indicadores de progreso, como la reducción de la pobreza o el crecimiento económico, como otros han sostenido. Pero, ¿qué dice la evidencia acerca de la relación entre libertad económica y desigualdad? Latinoamérica es la región más desigual. Contraparte, acepto su pregunta. Mira, te tenía una pregunta, pero tú no acabas de hacer ganar el debate. Acabas de decir Latinoamérica es la región más desigual. Muchas gracias por hacernos ganar el debate rápidamente. Segundo, tienes un conflicto con la riqueza de las naciones Adam Smith y el punto que dijo tu compañero sobre que también el capitalismo, confunden el capitalismo y el liberalismo, y el debate de esto son las libertades económicas, tienen confusión ahí. Entonces, dígame cuál es su postura, porque nos acaba de hacer el debate diciéndonos que Latinoamérica es la región más desigual, y es justamente la base de este debate, compañera. Contraparte, muchas gracias por su pregunta. Primero, no alcancé a terminar la frase para poderle dar lugar a su pregunta. Segundo, no solamente estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de América completa. Y cabe destacar que aunque América Latina ha sido la región más desigual por mucho tiempo, sin embargo, también la única región en el mundo que ha experimentado una notable disminución en sus niveles de desigualdad. En décadas recientes, desde el 2002 al 2014, por ejemplo, 18 países de Latinoamérica, para los cuales hay datos durante este periodo de tiempo, redujeron su desigualdad a un 6.7 puntos porcentuales en total. Ese performance contrasta con el resto del mundo, donde la desigualdad ha incrementado. Por otra parte, América Latina ha incrementado su nivel de libertad económica con las últimas décadas. Algunos países de la región
de la región exhiben comportamientos diferentes. Algunos países como Perú y Chile se movieron rápidamente hacia o lograron relativamente altos niveles de libertad económica, mientras que otros países como por decir Argentina y Venezuela, vieron descensos dramáticos, y esto obedece a problemas políticos, de poder, corrupción, y no precisamente a las políticas relacionadas con la libertad económica. Menos con lo que señala Smith, a quien cité al inicio de esta intervención, y el hecho en que la desigualdad cayera en casi todos los países latinoamericanos nos permite sostener con evidencia nuestra posición en contra. La desigualdad que existe en América son causadas directamente por la libertad económica, nada más alejado de la realidad. No negamos que existen desigualdades sociales, económicas, políticas, pero no es un total. Gracias. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para la actividad y pueden comenzar desde ahora.
Han finalizado los 5 minutos de la ronda de examinación y a continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos desde ahora. Pueden comenzar. Buenos días a todos los presentes. Tenemos dos. Perdón. Buenos días a todos los presentes. Mi contraargumentación se valida a partir de las conductas de las sociedades individualistas. El individuo se libera cada vez más de las normas y valores de la conciencia colectiva para pertenecer a culturas individualistas, especialmente establecidas según sus propios intereses. Un claro ejemplo de esto es el estallido social del 19 de octubre del 2019. Donde se movilizó un país de forma sin precedentes, reclamando ante las injusticias e inequidades del modelo económico. Esto provocó finalmente un proceso constituyente y una propuesta de una nueva constitución para cambiar el modelo económico de libertad económica. Y el resultado, por todos conocidos, fue un triunfo abismal por la opción del rechazo. Este hito histórico valida, por tanto, nuestra posición en contra. El Estado tiene como principal rol promover el bien común. Sin embargo, priman las libertades individuales, grupos de intereses que presionan para ser favorecidos en nuevas propuestas legislativas que los otorguen mayores riquezas y de este modo no perder su posición de privilegiados. Esto no es a lo que aspira la libertad económica en esencia. Esto tiene que ver sencillamente con una concepción elitista disfrazada. ¿Contraparte su pregunta? Estimada banca, ustedes tienen un error de concepto del problema del debate, si el liberalismo afecta a las políticas económicas de Latinoamérica. Tú estás hablando del individualismo y esto es el liberalismo, estimado. Liberalismo significa que nosotros, como dijo su compañero anterior, la mano invisible mueve la economía, o sea, todos movemos la economía y tú empezaste ahora con el individualismo y no tiene nada que ver con ese proceso. Y lo que nosotros tenemos en nuestra constitución es una constitución neoliberal, no liberalista sola. El liberalismo sí puede funcionar en algunos mundos europeos, todo, pero estamos discutiendo otra cosa. Entonces, defíname, ¿qué es lo que están debatiendo? Porque no están debatiendo nuestro tema. ¿Esto es el liberalismo afecta a las políticas públicas en Latinoamérica, crea desigualdades? ¿O va a hablar de otro tema? Porque no está hablando del tema que se debate, estimado contraparte. Contraparte, al no haber una pregunta, no hay respuesta. Y prosigo con mi tema. Tras las cuales se esconden el deseo de un pequeño extracto de obtener derechos especiales. A ello se añade la creencia de una sublimidad que opaca a la sociedad y por tanto los bienes comunes se vuelven invisibilizados. El individualismo como propósito de sentido y valor de los principios sociopolíticos y éticos en sentido estricto, significa que los esfuerzos de la sociedad en su conjunto deben dirigirse a ayudar a unos pocos individuos a desarrollar sus individualidades privadas, socialmente incontrolables, es decir, el poder privado frente a la sociedad, de forma superior a la totalidad de los individuos de un país. Como muestra la vida práctica del presente, tales principios antidemocráticos no están en absoluto vivos solo en las dictaduras. Por una parte, el individualismo, que la libertad económica considera en sí misma como derecho fundamental, que debería de ser dignidad, que es dignidad humana, es un derecho de autonomía y de defensa frente al Estado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno número 3A, para lo cual tiene 4 minutos desde ahora. Pueden comenzar. Tengo 2 panes, me como 2 y somos 2 personas. ¿Qué dice la economía? Un pan para cada uno. Mi nombre es Juan Carlos Araya, saludo bancada contraria y saludo jurado.
Aquí, primero que todo, vamos a decir, hay un conflicto en nuestra bancada contraria. Ha puesto 3 puntos que no tienen que ver con el debate. Aquí estamos hablando si el liberalismo produce problemas económicos, desigualdad en Latinoamérica. Han puesto el capitalismo, que no tiene que ver con el liberalismo, porque el capitalismo es la adquisición de las riquezas para una persona y se queda con los excedentes de los medios de producción, y el liberalismo no tiene nada que ver en sí mismo con el individualismo, porque el liberalismo, como lo dijo la compañera que debatió segundo, dijo, el liberalismo tiene que ver con Adam Smith, y es la mano invisible, es todo el conjunto de personas que manejamos la economía, y ellos han insistido con un punto que tiene que ver con el individualismo, y no tiene nada que ver. Lamentablemente este debate no ha versado en nuestra contraparte en los puntos fundamentales que queremos dar a conocer. Entonces yo voy a hablar del liberalismo que ha dañado nuestra economía. Justamente, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos economías liberales, lo que hacemos es abrir los mercados internos para que vengan potencias extranjeras y puedan traer productos nuevos. ¿Qué pasa aquí? Que la economía interna de cada país es la que se afecta, justamente las economías individuales de cada persona, porque se ven obligadas a manejarse a las redes del mercado. Y esto daña la economía nacional. Vamos a usar un ejemplo muy bonito. Cuando las personas de aquí vimos la serie de los 80, el padre de esta familia trabajaba para una empresa textil que fracasó por las medidas liberales del gobierno en ese momento. Le voy a dar la pregunta al tiro al compañero. ¿Si me puede dar su pregunta? Te estoy escuchando. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias. La pregunta es bastante simple. Entonces, si no sería porque el Estado fomenta libertad económica, ¿cuál sería la mejor opción para reducir la desigualdad? Muchas gracias. Ya, muy buena pregunta. Mira, esto sí es interesante porque si queremos hacer ejemplos de economía, la economía mixta, de hecho eso está normado, economía mixta, un Estado protector y también que se dedique a la libertad económica. Y así es como lo podemos ver en el Estado europeo. Muy bien, pero justamente no estamos hablando netamente de los países que lo han desarrollado, estamos hablando de Latinoamérica. Así que justamente Latinoamérica tenía un problema en que el Estado proteja las economías internas, permitiendo el ingreso desde los años 60, que se llamó el Plan Marshall, de destruir las economías locales para poder implantar una economía neoliberal. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de desigualdades. Aquí hay un tema bien importante, que la desigualdad produce, como hemos visto, y un caso muy puntual en Chile, hay un 1% nomás que queda con esta riqueza y hay un 99% que no la ve. Y esto quiere decir que tenemos un problema. Hay un problema de eficiencia. ¿Qué vamos a decir? ¿Es eficiente en producir recursos económicos? Ya, sí, pero es deficiente en repartirlo y esa es la base de este debate. Miren, el debate dice que si el liberalismo es el problema económico de Latinoamérica. Claro que sí, porque lo que estamos definiendo puntualmente y que no ha podido lograr nuestra contraparte para habernos ayudado a debatir mucho mejor es que justamente la torta no se ha repartido. ¿Y qué ha pasado más encima? Queremos dar un dato muy importante. Las políticas neoliberales y liberales que ocurrieron en América fueron a través del uso de la fuerza, no a través del uso del diálogo y en sí mismo política interna. Partamos que desde los años 70 existieron una gran serie de golpes de Estado y en toda Latinoamérica y fueron traídas desde Estados Unidos y además del modelo que trajo Adam Smith de implantar un liberalismo agresivo, fuerte. Y ahí es cuando vimos que nacieron además los cárteles de la droga, los cárteles de la delincuencia, y lo vemos actualmente. Este liberalismo ha hecho que la torta se reparta solamente para un lado y los demás no lo vemos. Entonces trae una desigualdad que es tremenda, que ha traído una desigualdad en las personas. Nos odiamos unos a los otros por este mismo problema. Esa es nuestra postura, estimados jurados. Muchísimas gracias. Continuando entonces con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos desde ahora, pueden comenzar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lorenzo Olivari y es muy importante hacer mención de separar la idea de libertad económica con la idea de capital, liberalismo, keynesianismo, podemos hablar de von Mises, podemos hablar de Marx o hasta anarcocapitalismo. Y más en un mundo actual donde ya ganó un sistema. Este debate no se trata exactamente del mejor sistema, sino del sistema que está
y en el que tenemos que ir hacia adelante. En un mundo tan globalizado como el de ahora no podemos ser proteccionistas, por ejemplo. Ya Chile no puede producir todo lo que Chile consume, necesitamos a otros países. Estamos muy de acuerdo que este sistema en específico fue implementado a través de mucho dolor, terapia de shock y una intervención increíble de Estados Unidos. Pero tristemente ya estamos en otra etapa, en donde solo tenemos que mejorar como estados. Uno de los temas importantes está en base a la desigualdad. Vamos a hablar como igualdad de oportunidades. También vamos a hacer una separación entre capitalismo y capital, al separarnos de sistemas anteriores donde, por ejemplo, la riqueza de las élites era riqueza y no se movía, a comparación del día de hoy, donde podemos hablar de capital, es decir, un dinero que va en movimiento y entrega trabajos, haciendo que, por ejemplo, países donde podríamos hablar de un capitalismo no tan brutal, con economías más proteccionistas, está maravilloso en tiempos actuales donde probablemente sea potencia mundial dentro de poco, está teniendo otras vinculaciones donde no estamos, justamente como nuestro equipo, no estamos defendiendo el modelo capitalista estadounidense exactamente, entendemos que hay muchas más maneras, entendemos que las libertades económicas sobrepasan teorías como la escuela austríaca, los Chicago Boys. Podemos hablar desde Marx, de hecho en el Das Kapital, permiso, voy a leer, en el capítulo 11 Marx dice que el capitalismo como tal es un instrumento increíble como para ciertos objetivos. Podríamos hablar de objetivos como derrumbar la desigualdad, es decir, proveer igualdad de oportunidades a todos. Contraparte, por favor. Reiteramos la pregunta que no pueden responder y dicen que no hay pregunta. Estamos debatiendo liberalismo, no capitalismo, el liberalismo. ¿Ustedes entienden lo que es el liberalismo económico, contraparte? Muchísimas gracias. Si vamos directo a la pregunta, podríamos decir que sí. ¿Por qué? Muy simple, porque nosotros no estamos, de hecho, no, este debate no se trata sobre el liberalismo. No es solo el liberalismo el que nos habla sobre fomentar la libertad económica. Ahora mismo nos pueden contraargumentar, pero es serio. Si ya teorías anarquistas o marxistas hablan de libertad económica, entonces no es solo el liberalismo clásico, el neoliberalismo, no son solo las teorías de von Mises, de Hayek o keynesianas. Estamos a niveles más altos cuando hablamos de una economía de libre mercado y más en un mundo globalista. Dicho lo cual, vuelvo a querer leer algo. En menos de un siglo hemos logrado que... Y centrémonos en Latinoamérica, porque claramente la pregunta habla de América y no nos serviría tanto con ejemplos del norte de América. Podríamos hablar de que en 50 años, Latinoamérica, de tener un 67% de pobreza y pobreza extrema, hoy no llegamos a niveles del 35%. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos. Gracias. Ok. Finalmente, puedo confirmar, recién estuvimos con el alumno 4N, ¿correcto? Entonces, finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos desde ahora y ya puede comenzar. Ahí sí. Buenas tardes, Sergio Poblete, por acá. Estamos defendiendo la postura a favor de las políticas desiguales en Latinoamérica. Y quiero terminar la postura indicando lo siguiente. Constantemente en cada una de las respuestas y cada una de las presentaciones de la contraparte, indicó que efectivamente teníamos la razón. Indicaron eso, que teníamos la razón. Nuestra postura es cierta. No dieron ningún ejemplo claro de que esto no fuese así. Y me baso en el hecho de que efectivamente hay desigualdad. Las políticas públicas son las que manejan los estados. Sin política pública no hay estado. Entonces, si no hay política pública, el estado no existiría, y si no existiera el estado no habría desigualdad. Una cosa lógica.
Este es un círculo vicioso. Es necesario, una cadena. Entonces, las políticas públicas sí son desiguales en Latinoamérica. Es más, hay índices, hay un coeficiente de Gini, no sé si alguien lo conoce. El coeficiente de Gini es una estadística que se hace a nivel latinoamericano, lo inventó un italiano, y lo que hace es medir la desigualdad en los países, precisamente lo que estamos hablando. Y sacó como resultado que el país más desigual de Latinoamérica es Brasil. Estos estudios se hacen cada 8 años, para que sepan. Hay un 53% de desigualdad en Brasil hasta el año 2018. Y son datos duros, datos duros. No se pueden debatir. No hay forma de debatir eso. Constantemente se habló de liberalismo, de individualismo, de capitalismo, pero nunca se abocaron al hecho de la desigualdad. Hay estallidos sociales, si bien es cierto, según lo que decían, que se crearon políticas públicas luego para regular la desigualdad, para mejorarla, pero aún así todavía no se soluciona el problema. Si la desigualdad termina generando, o sea, se termina generando por las políticas públicas, es cierto. Ya existe. ¿Hay una pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tal? Muy buenas contraparte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, dígame. Bien. Es una pregunta concreta. Hagamos una comparación simple en Latinoamérica entre Chile y Argentina, un país que busca la libertad económica y otro que por el contrario está tratando de ser cada vez más restrictivo en su economía. ¿Cuál de los dos países tiene más igualdad? Muchísimas gracias. Más desigualdad. No hay una pregunta. No, todavía no hay argumento para eso. No fue clara la pregunta porque no sé qué. Perdón, a qué va. creí que haber sido claro. Entre Chile y Argentina, ¿qué país tiene más desigualdad social? Gracias. ¿Más desigualdad? No, aquí no estamos discutiendo la diferencia entre un país y otro. Estamos hablando de Latinoamérica. Entonces no podemos comparar un país con otro si estamos hablando de Latinoamérica. ¿Algo más? Listo. Muchas gracias. Agradecemos entonces la tremenda presentación de los equipos de las sedes de Valdivia y Punta Arenas y les deseamos la mayor de la suerte a cada uno en sus resultados. Para finalizar, me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado, a don César Ríos, quien en representación de los jueces que tan gentilmente hoy nos acompañan, para poder expresar sus opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Felicitarlos a los dos equipos. Ha sido un tema bien complejo. Para nosotros también como jurado ha sido bien complejo a analizar, debido a que conceptualmente hemos encontrado parecer distintas percepciones entre ambos, así que por ese lado eso potencia más el tema de los debates. Me llama profundamente la atención los aportes que han hecho, sin mencionar los nombres, pero el tema de los panes de Nicanor Parra, el tema del liberalismo, que el liberalismo es una corriente filosófica, política, económica y social que influye netamente en el capitalismo. El concepto de si no hay Estado, no hay desigualdad, también me llama profundamente la atención y que nos lleva a todos a analizar en realidad ambas posturas. Así que los felicito por eso. Encuentro que es súper atingente ambos equipos y, insisto, nos sentimos muy orgullosos de estar perteneciendo nosotros como jurados para poderlos ver a ustedes desempeñarse y debatir sobre temas que para el común de los ciudadanos que no interactúan en este tema de los debates
No hay postura, sino que ellos tienen una idea fija, pero hacerlos pensar, hacerlos tomar decisiones, incluso muchos de ustedes deben estar en contra de lo que hoy día han planteado como a favor, ¿ah? Hace que la capacidad que tengan ustedes de improvisación, de inteligencia y de buscar una alternativa sea totalmente eficiente y contempla todos los requisitos que viene a un poco instaurar este tipo de debate. Así que muchas felicitaciones. Muchísimas gracias por sus palabras. Agradecemos a todos quienes fueron parte de este nuevo debate, a los jueces, igual que han estado en una larga jornada ahí, siendo parte de los debates que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. Con esto finalizamos el presente debate y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Equipo Punta Arenas se retira, agradece y envía saludos tanto a los jueces como a la sede de Valdivia. Siempre es bueno discutir y debatir. Que tengan buena tarde.